¿Qué harías si te dijeran que no vales nada? ¿Y si toda tu vida fuera una cadena de humillaciones hasta que alguien te mostrara tu verdadero valor? Esta es la historia de una mujer que transformó el corazón de una familia millonaria sin siquiera intentarlo. Una criada que cambió todo con un simple acto de bondad. Si crees que el amor puede nacer donde menos lo esperas, quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez alguien vio en ti lo que ni tú mismo podías ver? Era una de esas mañanas de octubre en que el cielo parecía plomo derretido sobre la mansión Herrera, cuando Isabela Morales cruzó por primera vez el umbral de mármol que separaría para siempre su mundo de miseria del universo dorado de los poderosos. Sus zapatos gastados resonaron como susurros de vergüenza contra el suelo brillante, mientras sus ojos oscuros, acostumbrados a mirar hacia abajo, se alzaron tímidamente para contemplar la magnificencia que la rodeaba. A sus 22 años, Isabela cargaba el peso invisible de una vida marcada por la ausencia. Huérfana desde los 8, había sido criada por una tía alcohólica en los barrios bajos de la ciudad, donde aprendió que las mujeres como ella, morenas, pobres, sin educación, solo servían para limpiar la suciedad de otros. Su rostro, aunque dulce, no poseía la belleza que los hombres buscaban. Su cuerpo, delgado por las privaciones, no despertaba deseos. Su voz, suave como el viento entre las hojas secas, raramente se alzaba por temor a molestar. Esa mañana, mientras esperaba en el vestíbulo de la mansión, Isabela no podía imaginar que estaba a punto de conocer a los 3 demonios más hermosos y crueles que el dinero podía crear. Los hijos de don Ricardo Herrera: Alejandro, de 24 años, heredero del imperio farmacéutico familiar; Sebastián, de 22, genio de las finanzas con corazón de hielo; y Diego, apenas 19, el más joven, pero el más despiadado de todos. La señora Carmen, el ama de llaves de 60 años, que gobernaba la servidumbre con mano de hierro, la recibió con una mirada que podía cortar vidrio. «Tú eres la nueva mucama», declaró sin preámbulos, examinando cada detalle de la ropa modesta de Isabela. «Aquí trabajarás de sol a sol, sin quejas, sin errores, sin existir más que para servir. Los señoritos no toleran incompetencia y yo no tolero dramáticas. ¿Entendido?». Isabela asintió en silencio, acostumbrada a ser invisible. Había trabajado en casas ricas antes, siempre en la periferia de vidas que brillaban demasiado para mirarlas directamente. Sabía mantener la cabeza baja, los ojos en el suelo, las manos ocupadas. Sabía ser un fantasma entre los vivos, pero los Herrera no eran una familia común. Eran depredadores hermosos, acostumbrados a quebrar espíritus como quien rompe ramas secas. El dinero había fluido por sus venas desde la cuna, creando monstruos elegantes que consideraban el mundo su parque de diversiones personal. La mansión se alzaba como un palacio de cristal y acero en el corazón del distrito más exclusivo. Sus jardines perfectos extendiéndose como alfombras verdes hacia el horizonte. Cada habitación respiraba lujo: mármoles italianos, obras de arte originales, muebles que costaban más que el salario anual de Isabela. Era un mundo donde el silencio tenía precio y cada objeto reflejaba el poder absoluto de sus dueños. Cuando Isabela subía las escaleras de servicio hacia su habitación en el ático, una habitación diminuta con ventana hacia el patio trasero, escuchó risas cortantes que se filtraban desde el salón principal. Voces masculinas, jóvenes, arrogantes, discutiendo sobre cuánto tiempo tardaría la nueva sirvienta en renunciar. Apostaban dinero sobre sus lágrimas. «La anterior duró 2 semanas», decía una voz profunda, probablemente Alejandro. «Esta se ve más débil. Yo digo 5 días». «3», replicaba otra más fría. Vi cómo temblaba cuando Carmen le gritó: «Las tímidas siempre caen más rápido». «1 día»,
sentenció la tercera, joven pero llena de malicia. Antes de que termine la semana, estará llorando en la puerta. Isabela apretó su pequeña maleta contra el pecho y siguió subiendo. No era la primera vez que escuchaba predicciones sobre su fracaso. La diferencia era que, por primera vez en su vida, algo dentro de ella se rehusaba a rendirse antes de empezar. Tal vez fuera el cansancio de huir, tal vez la necesidad desesperada de un techo y comida segura, o tal vez una chispa de dignidad que creía extinta comenzaba a brillar tímidamente en la oscuridad de su alma. Su habitación era espartana, una cama individual, un armario pequeño, un lavabo con espejo rajado. Pero la ventana daba al jardín trasero, donde un viejo roble extendía sus ramas como brazos protectores. Isabela se sentó en el borde de la cama y por primera vez en semanas sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero real. No sabía que esa sonrisa cambiaría todo. El primer encontronazo llegó al día siguiente, cuando Isabela cometió el error imperdonable de existir en el momento equivocado. Eran las 6 de la mañana y ella limpiaba silenciosamente el gran salón, moviéndose como sombra entre los muebles de cuero italiano, cuando Alejandro bajó las escaleras con la elegancia feroz de un depredador recién despierto. Alto, de cabello negro, perfectamente peinado y ojos verdes como esmeraldas frías, Alejandro Herrera era el tipo de hombre que las mujeres seguían con la mirada en la calle. Su traje de diseñador se ajustaba a su cuerpo atlético como una segunda piel, y cada movimiento irradiaba el poder de quien nunca había conocido la negativa. Era hermoso de la manera en que los arcángeles caídos son hermosos, perfectos y devastadores. ¿Quién te dio permiso para respirar en mi presencia?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, deteniéndose frente a Isabela, quien inmediatamente se petrificó con el trapo de limpieza en las manos. Isabela mantuvo la mirada baja, su corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «Perdón, señor. Estaba terminando. Mírame cuando te hablo», ordenó con voz sedosa, pero cargada de veneno. «¿O es que no tienes modales, además de no tener rostro?». La crueldad casual de sus palabras cayó sobre Isabela como hielo, pero algo extraño sucedió. En lugar de encogerse como había hecho toda su vida, ella alzó lentamente los ojos. No de manera desafiante, sino con una dignidad silenciosa que sorprendió incluso a ella misma. Sus miradas se encontraron por un instante que se sintió eterno. Los ojos de Alejandro, acostumbrados a ver sumisión inmediata, encontraron algo inesperado. Dolor, sí, pero también una fortaleza callada que no lograba descifrar. Los ojos de Isabela, grandes y expresivos, reflejaron no odio, sino una tristeza tan profunda que por un segundo lo desarmó. «Termina y desaparece», murmuró él, pero su voz había perdido parte de su filo. Isabela asintió y siguió limpiando, pero ahora él no se movía. La observaba con curiosidad molesta, como si fuera un rompecabezas que no lograba resolver. Las mujeres siempre lloraban o le gritaban o intentaban seducirlo. Esta simplemente existía, con una presencia que no podía ignorar por completo. La rutina de tortura comenzó ese mismo día. Sebastián, el genio financiero de la familia, era más cruel que su hermano mayor, precisamente porque su sadismo era intelectual. Durante el almuerzo, mientras Isabela servía la comesa, él comenzó a hacerle preguntas aparentemente inocentes. «Isabela, ¿verdad?», dijo con una sonrisa que helaba la sangre, sus ojos azules claros analizándola como un científico examina una bacteria. «¿Estudiaste algo o llegaste aquí directamente desde la ignorancia?» «Terminé la secundaria, señor», respondió ella con voz apenas audible mientras llenaba su copa de agua. «Ah, qué impresionante», se burló, haciendo que sus hermanos rieran. «¿Y planeas quedarte aquí toda tu vida sirviendo a gente mejor que tú? ¿O tienes algún sueño patético que compartir con nosotros?» Isabela sintió el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo la voz firme.
Solo quiero trabajar con honradez, señor. La respuesta, simple y directa, pareció irritarlo más que si hubiera llorado. Sebastián se alimentaba de la humillación ajena, y ella le estaba negando su diversión favorita. Pero fue Diego, el menor, quien demostró ser el más peligroso. A sus 19 años, tenía la belleza angelical de un querubín y la maldad pura de alguien que nunca había enfrentado consecuencias. Esa noche, cuando Isabela subía a su habitación después de un día agotador, él apareció en las escaleras de servicio como una aparición. «¡Oye tú!», la llamó con voz melosa, bloqueándole el paso. «¿Cómo te llamas realmente? Porque Isabela suena demasiado bonito para alguien como tú». Ella intentó pasar, pero él extendió el brazo contra la pared, atrapándola. Su aliento olía a whisky caro y sus ojos brillaban con malicia. «Te hice una pregunta, sirvienta». «Mi nombre es Isabela Morales, señor», respondió ella, manteniendo la distancia pero sin retroceder. «Isabela Morales», repitió él, saboreando cada sílaba como si fuera algo desagradable en su boca. «¿Sabes qué creo? Creo que eres exactamente el tipo de mujer que viene aquí buscando atrapar a un hombre rico. ¿Es ese tu plan? ¿Seducir a alguno de nosotros con tu encanto natural?» La risa que siguió fue más hiriente que cualquier insulto directo. Isabela sintió algo quebrarse dentro de su pecho, una parte de ella que había logrado mantener intacta a pesar de años de humillaciones. Pero, para su propia sorpresa, no lloró. «Con permiso, señor», dijo simplemente, y algo en su voz, una dignidad inquebrantable, hizo que él se apartara automáticamente. Isabela subió a su habitación, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era algo más profundo, una ira silenciosa que había estado durmiendo en su interior y comenzaba a despertar. Se miró en el espejo rajado y por primera vez en años no apartó la vista. «No van a quebrarme», susurró a su reflejo. «No esta vez». En el silencio de la mansión, esas palabras sonaron como una promesa, como una declaración de guerra silenciosa. Isabela Morales, la sirvienta invisible, acababa de decidir que existiría, les gustara o no. La guerra silenciosa había comenzado, pero Isabela pronto descubrió que no todos los habitantes de la mansión eran enemigos. Ana, la cocinera de 50 años con manos de ángel y corazón de madre, fue la primera en extender una rama de olivo. «Ven, niña», le dijo una mañana mientras Isabela limpiaba la cocina. «Siéntate y desayuna algo decente. Estás flaca como un espárrago y si te desmayas por inanición, Carmen me echará la culpa». Ana había trabajado para los Herrera durante 15 años, había visto llegar y partir docenas de empleadas y había desarrollado un instinto infalible para reconocer a las que tenían posibilidades de sobrevivir. En Isabela vio algo diferente, una resistencia callada que no había encontrado en las demás. «Los señoritos son crueles porque pueden serlo», explicó Ana, mientras untaba mantequilla en pan recién horneado. Su padre los crió como príncipes sin reino, con todo el poder del mundo, pero sin alma que los guíe. Pero tú no tienes miedo de la manera correcta. ¿Qué quieres decir?, preguntó Isabela, saboreando el primer desayuno verdadero que había tenido en semanas. Tienes miedo de ser lastimada, pero no de existir. Esa es la diferencia. Las otras venían aquí ya muertas por dentro, buscando solo sobrevivir. Tú buscas vivir. Las palabras de Ana resonaron en Isabela durante días. Era cierto que algo había cambiado en ella desde que llegó a la mansión. Los ataques constantes de los hermanos Herrera, en lugar de destruirla, parecían estar fortaleciendo una parte de ella que no sabía que existía. La siguiente confrontación llegó cuando Alejandro decidió probar los límites de su nueva empleada de una manera más directa. Era una tarde lluviosa de noviembre cuando él entró a la biblioteca mientras ella reorganizaba los libros según las nuevas instrucciones de la señora Carmen. «Isabela»,
Dijo su nombre como si fuera una maldición suave, acercándose hasta quedar a escasos centímetros de ella. ¿Sabes leer o solo finges mientras acomodas los libros? Ella no se giró inmediatamente, terminando de colocar un tomo de Shakespeare en su lugar antes de responder. «Sé leer, señor». «Demuéstralo», ordenó él, tomando un libro al azar y abriéndolo frente a ella. «Lee en voz alta». Isabela tomó el libro. Era Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, y comenzó a leer con una voz clara y melodiosa que sorprendió a ambos. No solo leía correctamente, sino que su entonación revelaba comprensión real del texto, una sensibilidad que contrastaba dramáticamente con su posición servil. Alejandro la escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de burla a algo más complejo. Cuando ella terminó el párrafo, él cerró el libro bruscamente. «¿Dónde aprendiste a leer así?», preguntó, y por primera vez su voz no llevaba veneno. «Mi madre era maestra antes de morir», respondió Isabela simplemente. «Me enseñó que los libros eran ventanas a mundos donde podía ser cualquier cosa». La respuesta pareció impactarlo de una manera que no esperaba. Alejandro se quedó mirándola durante un largo momento, como si la viera por primera vez realmente. Había algo en la manera en que ella hablaba de su madre, una reverencia suave que revelaba profundidades insospechadas. «¿Y qué quería ser?», preguntó, y la pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Isabela lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada Alejandro vio no el reflejo de sus propias expectativas, sino a una mujer real, completa, con sueños propios. «Maestra», respondió ella, «quería enseñar a otros niños que los libros pueden salvarlos». Algo se movió en el pecho de Alejandro, una sensación extraña que no lograba identificar. Por un momento, el muro de crueldad que había construido alrededor de su corazón se agrietó lo suficiente para dejar pasar una luz inesperada. Pero el momento se rompió cuando Diego irrumpió en la biblioteca, ebrio y buscando problemas. «Interrumpo algo romántico», se burló, tambaleándose ligeramente. «¿El heredero se está enamorando de la sirvienta? ¡Qué cliché tan delicioso!». La máscara de frialdad volvió inmediatamente al rostro de Alejandro. «No seas ridículo», espetó, pero su voz sonaba forzada. Diego se acercó a Isabela con una sonrisa viciosa. «A mí no me engañas, hermano. La miras como si fuera una mujer real, no como la basura que es». Se volvió hacia Isabela. «¿Qué tienes, sirvienta? ¿Algún truco especial entre las piernas que está volviendo loco a mi hermano?». El insulto fue tan brutal, tan innecesariamente cruel, que por un momento el silencio llenó la habitación como una bomba a punto de explotar. Isabela palideció, pero mantuvo la compostura. Fue Alejandro quien habló, su voz cortante como vidrio roto. «Suficiente, Diego. ¿La defiendes?». Diego rió con genuina sorpresa. «¡Santo Dios! ¡Sí que está enamorado!». Isabela se movió hacia la puerta, pero Diego le bloqueó el paso. «No tan rápido, Cenicienta. Si vas a vivir en nuestra casa, tienes que entender las reglas. Somos dioses aquí, y tú eres menos que polvo bajo nuestros zapatos». «Diego», la voz de Alejandro se había vuelto peligrosa. «Apártate». Pero Diego había bebido demasiado para entender la advertencia. En cambio, extendió una mano hacia el rostro de Isabela, como si fuera a acariciar su mejilla con burla. Nunca llegó a tocarla. Isabela agarró su muñeca con una fuerza que no sabía que tenía y lo miró directamente a los ojos. «No», dijo simplemente, pero su voz llevaba tal convicción que Diego retrocedió automáticamente. «No soy polvo», continuó ella, su voz ganando fuerza con cada palabra. «No soy basura. Soy una mujer que trabaja honradamente para sobrevivir y merezco respeto básico como cualquier ser humano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela podía escuchar su propio corazón latiendo mientras los tres hermanos se miraban entre sí.
una guerra silenciosa de poder y secretos desarrollándose ante sus ojos. Fue Sebastián quien rompió el silencio, su voz fría como el hielo invernal. Esto es ridículo. Isabela, ve a tu habitación. Nosotros tenemos asuntos familiares que discutir. Isabela asintió rápidamente, agradecida por la oportunidad de escapar, pero cuando pasó junto a Alejandro, él la detuvo con una mano suave en su hombro. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, sus ojos verdes buscando marcas de daño en su rostro. La pregunta, tan simple y cargada de preocupación genuina, casi la deshizo. Isabela asintió, no confiando en su voz para responder, y huyó hacia las escaleras de servicio. Desde su habitación en el ático, pudo escuchar voces elevadas que continuaron durante horas. No podía distinguir las palabras, pero la intensidad emocional era inconfundible. Algo había cambiado irreversiblemente en la dinámica familiar de los Herrera. Esa noche, cuando la mansión finalmente se había sumido en el silencio, Isabela no podía dormir. Se había quedado sentada junto a su pequeña ventana, mirando cómo la nieve continuaba cayendo sobre los jardines, cuando escuchó pasos suaves en las escaleras de servicio. Su puerta se abrió lentamente, sin golpear, y Alejandro apareció en el umbral como una aparición en la penumbra. Llevaba solo una camiseta y pantalones de vestir, su cabello despeinado como si hubiera estado pasándose las manos por él durante horas. No podía dormir, dijo simplemente, como si eso explicara su presencia en su habitación a medianoche. Isabela se puso de pie lentamente, muy consciente de que llevaba solo un camisón de algodón barato y una bata raída. «Señor Alejandro, no puede estar aquí». Diego tenía razón, la interrumpió cerrando la puerta detrás de él. «Estoy enamorándome de ti». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendieron hasta llenar cada rincón de la pequeña habitación. Isabela sintió que se le cortaba la respiración. No puede decir eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Alejandro se acercó lentamente, sus ojos nunca dejándolos de ella. He pasado meses tratando de entender qué es lo que me está pasando. ¿Por qué no puedo concentrarme en nada más que en ti? ¿Por qué cada conversación que tenemos se siente más real que toda mi vida anterior? Porque se siente prohibido, respondió Isabela, su voz apenas un susurro. Porque es peligroso, pero eso no es amor, es obsesión. Alejandro se detuvo a pocos pasos de ella, su expresión herida. ¿Crees que no sé la diferencia? Creo que nunca ha tenido que saber la diferencia, replicó Isabela con más dureza de la que pretendía. Creo que siempre ha podido tener todo lo que quiere, cuando lo quiere, sin consecuencias reales. La acusación lo golpeó como una bofetada física. Tienes razón, admitió después de un largo momento. Tienes razón sobre todo. Pero Isabela, su voz se quebró ligeramente. ¿Qué pasa si esta vez es diferente? ¿Qué pasa si eres diferente? Isabela cerró los ojos, sintiendo lágrimas que no sabía que estaban ahí. ¿Y qué pasa si no lo soy? ¿Qué pasa cuando te canses de jugar a ser un hombre diferente y recuerdes que soy solo una sirvienta que puede ser reemplazada mañana mismo? Eso no va a pasar. ¿Cómo puedes estar seguro? Alejandro dio un paso más cerca, ahora lo suficientemente cerca como para tocarla si extendiera la mano. Porque cuando te miro, veo a la mujer que quiero ser digno de amar. La confesión fue tan cruda, tan vulnerablemente honesta, que Isabela sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Por un momento, se permitió imaginar que era posible, que el amor podía saltar barreras de clase y dinero, que ella podía ser suficiente para alguien como él. «Alejandro», susurró su nombre por primera vez sin el título formal, y la intimidad del momento casi los consume a ambos. Él extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Cuando ella no lo hizo, sus dedos rozaron su mejilla con una ternura que contrastaba dramáticamente con toda su interacción anterior. «Dime que sientes algo», pidió. «Dime que no soy el único que se está volviendo loco».
Isabela se inclinó involuntariamente hacia su toque, cerrando los ojos. «Siento todo», admitió, «y eso es lo que me aterroriza». Cuando abrió los ojos, encontró los de él tan cerca que podía ver las motas doradas en el verde de sus iris. El mundo se había reducido a este momento, esta habitación, esta imposible conexión entre dos personas que no deberían haberse encontrado nunca. Alejandro se inclinó hacia ella lentamente, dándole 1000 oportunidades de detenerlo. Pero Isabela, por primera vez en su vida, decidió ser valiente en lugar de prudente. Sus labios se encontraron en un beso que fue suave al principio, tentativo, como si ambos temieran que el otro fuera solo un sueño. Pero cuando Isabela respondió, cuando sus brazos se alzaron para rodear su cuello, el beso se profundizó hasta convertirse en algo desesperado y necesario. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Esto va a destruirnos», susurró Isabela contra sus labios. «Lo sé», respondió él, pero no se apartó. «¿Te importa?» Isabela lo miró durante un largo momento, viendo no al heredero cruel que había conocido, sino al hombre complejo y dañado que se escondía detrás de la máscara. Por primera vez en su vida, decidió elegir la posibilidad de felicidad sobre la seguridad de la resignación. «No», murmuró, «esta vez no me importa». La transformación de Isabela no pasó desapercibida para nadie en la mansión Herrera. En las semanas que siguieron a su enfrentamiento con Diego, algo fundamental había cambiado en la dinámica de poder. La sirvienta tímida que había llegado hundiéndose en las sombras, ahora caminaba erguida, miraba de frente y respondía con una dignidad tranquila que desconcertaba a sus torturadores. Sebastián, el más analítico de los hermanos, fue el primero en reconocer que sus tácticas habituales ya no funcionaban. Durante una de sus sesiones habituales de interrogatorio psicológico en el comedor, Isabela había respondido a sus burlas sobre su educación con una calma que lo desarmó completamente. «¿Sabes lo que más me molesta de ti?», le había dicho, inclinándose sobre la mesa mientras ella recogía los platos del desayuno. «Es que actúas como si fueras mejor de lo que eres». Isabela había pausado en su tarea, lo había mirado con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado, y había respondido: «No actúo como si fuera mejor, señor. Simplemente no actúo como si fuera peor». La respuesta había sido tan simple, tan directa, que Sebastián se había quedado sin palabras por primera vez en años. «¿Cómo atacas a alguien que no se considera víctima?». Pero fue con Alejandro con quien la relación de Isabela se volvió más compleja y peligrosa. Después del incidente en la biblioteca, él había comenzado a observarla con una intensidad que la hacía sentir como si estuviera bajo un microscopio. No era deseo, al menos no, obviamente, sino algo más perturbador: curiosidad genuina. Una noche de diciembre, cuando Isabela trabajaba tarde limpiando el estudio de don Ricardo, Alejandro apareció en la puerta con 2 tazas de café. El gesto fue tan inesperado que ella se quedó inmóvil, trapo en mano, mirándolo como si hubiera visto un fantasma. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo él, extendiendo una de las tazas. «Has estado trabajando desde las 5 de la mañana». Isabela miró el café como si fuera una trampa. «Gracias, señor, pero no puedo aceptar». «¿Por qué no?». «Porque soy la empleada y usted es mi patrón. No es apropiado». Alejandro se rió, pero no fue su risa habitual, cargada de crueldad. Esta era diferente, casi genuina. «Isabela, ¿cuándo te volviste tan correcta? Hace unas semanas le plantaste cara a Diego como una guerrera, ¿y ahora no puedes tomar café conmigo?». «Eso fue diferente», murmuró ella, volviendo a su limpieza. «Él estaba siendo abusivo. ¿Y yo no?». La pregunta la detuvo. Isabela se enderezó lentamente y lo miró. Realmente lo miró, por primera vez desde que había llegado a la mansión. Sin la armadura de crueldad que usualmente llevaba, Alejandro se veía joven, cansado, casi humano.
Sí, respondió ella honestamente. Usted también era abusivo, pero ya no actúa como si quisiera destruirme, solo como si quisiera entenderme. Alejandro se sentó en el borde del escritorio de su padre, una acción tan casual que Isabela se dio cuenta de que estaba viendo al hombre real, no al heredero perfecto. ¿Y es eso tan malo?, preguntó. ¿Querer entenderte? Isabela aceptó finalmente el café, sus dedos rozando brevemente los de él cuando tomó la taza. El contacto fue eléctrico, inesperado, y ambos lo sintieron. «Es peligroso», respondió ella después de un sorbo. «Para ambos». «¿Por qué?» «Porque yo soy exactamente lo que soy. Una mujer pobre, sin educación formal, sin familia, sin futuro más allá de trabajar en casas como esta hasta que sea demasiado vieja para ser útil. Y ustedes, ¿qué soy yo, Isabela?» La manera en que dijo su nombre, como si fuera algo precioso en lugar de una molestia, hizo que algo se derritiera dentro del pecho de ella. «Usted es alguien para quien yo debería ser invisible», terminó, pero su voz había perdido convicción. Alejandro se puso de pie y se acercó a ella lentamente, como quien se aproxima a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. «¿Y si yo no quiero que seas invisible?» El momento se cargó de electricidad. Isabela pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Pudo oler su colonia cara mezclada con algo más personal, más íntimo. Por un segundo, se permitió imaginar qué sería ser tocada por él con ternura en lugar de desprecio. Pero entonces, la realidad la golpeó como agua fría. «Su familia me echaría antes del amanecer», susurró, dando un paso atrás. «Y usted se aburriría de mí en una semana». «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque he visto cómo trata a las mujeres, señor Alejandro, como objetos desechables. Y yo no soy lo suficientemente fuerte para sobrevivir a ser desechada por usted». La honestidad brutal de su respuesta lo dejó sin palabras. Isabela dejó la taza de café, tomó sus implementos de limpieza y se dirigió hacia la puerta. «Isabela», la llamó cuando ella estaba a punto de salir. Su voz sonaba diferente, vulnerable de una manera que no había escuchado antes. Ella se detuvo, pero no se giró. «¿Qué tendría que hacer para que me dieras una oportunidad?» Isabela cerró los ojos, sintiendo cómo se le rompía algo dentro del pecho. «Tendría que convertirse en alguien diferente», respondió sin volverse. «Y yo tendría que dejar de ser quien soy, y ninguno de los dos puede hacer eso». Salió del estudio, dejando a Alejandro solo con el eco de sus palabras y una sensación extraña en el pecho que no había experimentado nunca, el deseo real de cambiar. En su habitación del ático, Isabela se sentó en la cama y lloró por primera vez desde que había llegado a la mansión. Pero no lloró por humillación o dolor. Lloró porque, por un momento, había vislumbrado un mundo imposible donde alguien como Alejandro Herrera podría amarla, y la belleza de esa imposibilidad era demasiado dolorosa para soportar. El invierno llegó a la mansión Herrera con una ferocidad inusual, cubriendo los jardines perfectos con un manto de nieve que transformaba el paisaje en algo mágico e irreal. Era como si la naturaleza hubiera decidido hacer una pausa en la guerra silenciosa que se libraba dentro de las paredes de cristal y mármol. Isabela había desarrollado una rutina que la mantenía en constante movimiento, evitando encuentros innecesarios con los hermanos Herrera, mientras cumplía meticulosamente con sus deberes. Pero la mansión era grande, no infinita, y los encuentros casuales eran inevitables. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra. Isabela limpiaba la sala de estar cuando escuchó voces elevadas provenientes del despacho de don Ricardo. No era inusual. Los hombres Herrera tenían temperamentos explosivos, pero esta discusión sonaba diferente, más intensa. «No puedes estar hablando en serio», gritaba una voz que reconoció como la de Sebastián. «Es la mejor oferta que vamos a conseguir», respondía Alejandro, su voz tensa pero controlada.
La empresa está al borde de la bancarrota, Sebastián. Si no aceptamos la fusión con Morrison Industries, ese viejo bastardo nos está robando. Isabela intentó concentrarse en su trabajo, pero las palabras se filtraban a través de las paredes. La familia Herrera, los dioses intocables de su mundo, estaban enfrentando problemas reales. La idea era tan ajena a su percepción de ellos que casi la hizo reír. Fue entonces cuando Diego salió del despacho como un huracán, su rostro angelical contorsionado por la ira. Al ver a Isabela, toda su frustración encontró un objetivo familiar. ¡Tú!, gritó, acercándose a ella con pasos tambaleantes. Todo comenzó a irse al infierno cuando llegaste aquí. Isabela se enderezó, enfrentando su mirada directamente. En los meses que había pasado en la mansión, había aprendido que mostrar miedo solo alimentaba la crueldad de Diego. «Señor Diego, no entiendo». «Claro que no entiendes», la interrumpió, ahora lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el alcohol en su aliento. «No entiendes nada porque eres una estúpida sirvienta que ha hechizado a mi hermano». «No he hechizado a nadie», respondió Isabela con calma, pero su corazón había comenzado a acelerarse. Diego en estado sobrio era cruel. Diego borracho era impredecible. «Alejandro no puede concentrarse en nada más que en ti», continuó él, su voz volviéndose peligrosamente suave. «Está distraído, cometiendo errores, perdiendo dinero porque no puede sacarte de su cabeza». Isabela sintió que se le cortaba la respiración. «Eso no es cierto». «Oh, sí lo es». Diego rió con amargura. «Mi hermano, el genio de los negocios, el heredero perfecto, está enamorándose de una sirvienta. ¿Sabes lo que eso significa para nuestra familia?» Antes de que Isabela pudiera responder, Diego la agarró del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «Significa que vas a desaparecer esta misma noche. Voy a asegurarme de que nunca más...» «Suéltala». La voz de Alejandro cortó el aire como una navaja. Estaba parado en el umbral del despacho, su traje perfectamente arreglado, pero su expresión más peligrosa de lo que Isabela había visto nunca. Diego no soltó el brazo de Isabela inmediatamente. «Estaba explicándole a nuestra empleada que... He dicho que la sueltes. Ahora». Había algo en el tono de Alejandro que hizo que Diego obedeciera automáticamente, pero su rostro se contorsionó con una mezcla de desafío y desdén. «¿Vas a defenderla otra vez? ¿Delante de mí? ¿Delante de Sebastián?» Isabela se dio cuenta de que Sebastián había aparecido en la puerta detrás de Alejandro, observando la escena con expresión calculadora. «No estoy defendiendo a nadie», respondió Alejandro, pero su voz sonaba forzada. «Solo estoy manteniendo el orden en esta casa». «Mentiroso», escupió Diego. «Estás enamorado de ella, y todos lo sabemos». El silencio que siguió los días que siguieron a esa noche se sintieron como vivir en una realidad alterna. Isabela y Alejandro desarrollaron un lenguaje secreto hecho de miradas fugaces, roces accidentales y conversaciones aparentemente casuales que llevaban capas de significado oculto. Era peligroso, emocionante y absolutamente insostenible. Durante el día, Isabela cumplía con sus deberes con la eficiencia silenciosa que se había vuelto su marca registrada. Pero ahora cada tarea llevaba la posibilidad de un encuentro con Alejandro. Él había comenzado a aparecer en lugares donde normalmente no estaría. La cocina temprano en la mañana, la biblioteca durante sus horas de limpieza, el jardín cuando ella tendía la ropa. Ana, la cocinera, fue la primera en notar el cambio. «Niña», le dijo una mañana mientras Isabela ayudaba a preparar el desayuno, sus manos temblando ligeramente mientras cortaba frutas. «¿Qué está pasando contigo? ¿A qué te refieres?», preguntó Isabela, intentando sonar casual. «Te brillan los ojos como si tuvieras fiebre. Caminas como si fueras a volar en cualquier momento. Y ayer te vi sonreír mientras limpiabas el baño. Nadie sonríe limpiando baños a menos que esté perdidamente enamorada o completamente loca». Isabela se detuvo, el cuchillo suspendido sobre una naranja. «Ana, ay Dios mío»,
susurró la cocinera, sus ojos abriéndose con comprensión. Es uno de ellos, ¿verdad? Uno de los señoritos. La negación murió en los labios de Isabela cuando Ana le tomó las manos, su expresión mezclando compasión y terror. Isabela, mi niña, ¿qué has hecho? Me enamoré, admitió Isabela, y al decirlo en voz alta, la realidad la golpeó como una avalancha. Me enamoré de Alejandro. Y Ana se santiguó automáticamente. Jesús, María y José. ¿Él lo sabe? Él dice que me ama también. ¿Y tú le crees? La pregunta se clavó en el corazón de Isabela como una daga. Quiero creerle, pero Ana, ¿cómo puedo estar segura? ¿Cómo puede alguien como yo estar segura de alguien como él? Ana suspiró profundamente, su rostro envejeciendo 10 años en un instante. No puedes, niña. Ese es el problema con enamorarse por encima de tu estación. Siempre vas a dudar, siempre vas a preguntarte si eres suficiente, y él siempre va a tener el poder de destruirte. Las palabras resonaron en Isabela durante el resto del día. Esa noche, cuando Alejandro apareció nuevamente en su habitación, una rutina que se había vuelto peligrosamente habitual, ella estaba sentada en la cama con expresión seria. Necesitamos hablar, dijo antes de que él pudiera acercarse. Alejandro se detuvo, su sonrisa desvaneciéndose. Eso nunca es una buena manera de comenzar una conversación. Alejandro, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué te refieres? A esto. Hizo un gesto entre los dos. A nosotros. ¿Qué somos? ¿Hacia dónde va esto? Alejandro se sentó en la única silla de la habitación, pasándose las manos por el cabello. Isabela, soy tu aventura, tu rebeldía contra tu familia, tu manera de sentirte diferente y especial por un tiempo. No, respondió él firmemente. No eres nada de eso. Entonces, ¿qué soy? La pregunta colgó en el aire entre ellos como una cuerda floja sobre un abismo. Isabela pudo ver la lucha en los ojos de Alejandro, la batalla entre lo que sentía y lo que sabía que era posible en su mundo. Eres la mujer de la que me enamoré, dijo finalmente. Eres la primera persona que me ve como soy realmente, no como lo que se supone que debo ser. ¿Soy suficiente para que renuncies a todo por mí? Lo interrumpió Isabela, su voz quebrándose ligeramente. ¿Soy suficiente para que le digas a tu familia que me amas? ¿Soy suficiente para que me presentes como tu igual ante el mundo? Alejandro guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Eso pensé, murmuró Isabela, sintiendo cómo se le rompía el corazón en tiempo real. Isabela, es complicado. No, se puso de pie abruptamente. No es complicado, es simple. O me amas lo suficiente para luchar por nosotros, o no me amas lo suficiente. No hay término medio. Alejandro se levantó también, acercándose a ella con manos extendidas. Mi familia, el negocio, las expectativas. Hay tanto en juego. ¿Y yo qué soy en esa ecuación?, preguntó Isabela, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Soy algo que vale la pena arriesgar, o soy solo una distracción bonita que puedes descartar cuando las cosas se pongan difíciles? Eres todo para mí, dijo él desesperadamente. Pero no puedo simplemente irte, lo interrumpió Isabela, su voz volviéndose fría. Vete ahora, Alejandro, y no vuelvas a menos que puedas mirarme a los ojos y decirme que soy más importante que todo lo demás. Isabela, vete. Alejandro se quedó parado durante un largo momento, su rostro una máscara de dolor y confusión. Finalmente, se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en la manija. ¿Y si no puedo?, preguntó sin volverse. ¿Y si no soy lo suficientemente valiente? Isabela cerró los ojos, sintiendo como si le estuvieran arrancando el alma. Entonces, nunca fuiste el hombre del que me enamoré. La puerta se cerró con un clic suave, dejando a Isabela sola en la oscuridad con los pedazos de su corazón esparcidos a sus pies. En el pasillo, Alejandro se apoyó contra la pared, sintiendo el peso de la elección que tendría que hacer.
Por primera vez en su vida, el dinero y el poder no podían comprarle lo que realmente quería. Y por primera vez no estaba seguro de ser lo suficientemente hombre para tomar lo que necesitaba. Los días después de la ruptura se sintieron como caminar a través de vidrio roto. Isabela funcionaba como un autómata, cumpliendo sus deberes con precisión mecánica, mientras algo dentro de ella se marchitaba lentamente. Alejandro se había vuelto un fantasma en su propia casa, apareciendo solo para las comidas familiares, con ojeras pronunciadas y un silencio que preocupaba incluso a sus hermanos. Fue Sebastián quien finalmente confrontó la situación. Una tarde de febrero, cuando Isabela limpiaba el salón principal, él entró con su típica presencia intimidante, pero esta vez su expresión era más calculadora que cruel. «Isabela», dijo su nombre con una precisión clínica, «necesitamos hablar». Ella no levantó la vista de la mesa que estaba puliendo. «¿En qué puedo servirle, señor Sebastián? Puedes empezar por mirarme cuando te hablo». Isabela alzó la vista lentamente, y Sebastián pudo ver inmediatamente el daño. Sus ojos, que antes brillaban con una determinación callada, ahora estaban apagados, vacíos. Era como mirar a un cuadro hermoso del que habían drenado todos los colores. «Mejor», dijo él, sentándose en uno de los sillones de cuero con elegancia felina. «Ahora vamos a discutir el problema de mi hermano». «No entiendo». «Claro que entiendes. Alejandro está destruyéndose a sí mismo por ti. No come, no duerme, no puede concentrarse en el trabajo. Ayer perdió un contrato de 2 millones porque se quedó mirando por la ventana durante toda la reunión». Isabela sintió una punzada de algo. Dolor, satisfacción, pero mantuvo su expresión neutra. «Eso no es mi responsabilidad, señor». «¿No lo es?». Sebastián se inclinó hacia adelante, sus ojos azules perforando los de ella. «Porque desde mi perspectiva, tú eres exactamente el problema que necesita ser solucionado. Si quiere que renuncie...». «Oh, no», la interrumpió con una sonrisa fría. «Renunciar sería demasiado fácil para todos. No, Isabela, creo que necesitas una lección sobre las consecuencias de jugar fuera de tu liga». Isabela sintió un escalofrío de miedo real. Sebastián no era como Diego, cuya crueldad era impulsiva y emocional. La maldad de Sebastián era quirúrgica, calculada para causar el máximo daño con precisión clínica. «¿Qué quiere de mí?», preguntó, odiando cómo su voz temblaba ligeramente. «Quiero que entiendas algo muy importante sobre nuestra familia, sobre nuestro mundo». Se puso de pie y se acercó a ella lentamente. «Los hombres como Alejandro no se casan con mujeres como tú. Se divierten con ustedes, las usan para sentirse nobles o diferentes o revolucionarios, pero al final siempre vuelven a su lugar en la sociedad». «Ya lo sé», murmuró Isabela. «¿Lo sabes? Porque tu comportamiento sugiere lo contrario». Sebastián se detuvo frente a ella, su presencia abrumadora. «Déjame pintarte un cuadro del futuro, Isabela. Supongamos que mi hermano, en un ataque de estupidez romántica, decide desafiar a la familia por ti. ¿Sabes lo que pasaría?». Isabela no respondió, pero tampoco apartó la mirada. «Primero, lo desheredarían, sin dinero, sin conexiones, sin el poder que ha conocido toda su vida. ¿Crees que el amor puede sobrevivir a eso? ¿Crees que Alejandro puede ser feliz siendo ordinario?». Las palabras se clavaron en Isabela como dagas. «Usted no lo conoce tan bien como cree». «Lo conozco mejor que nadie», replicó Sebastián. «He visto cómo trata a las mujeres que ya no le interesan. He visto cómo descarta cosas que antes consideraba importantes. Y tú, querida Isabela, por muy especial que te sientas ahora, no eres diferente. Está mintiendo». «¿Lo estoy?». Sebastián sacó su teléfono y le mostró una foto. Era Alejandro en un restaurante elegante con una mujer rubia y sofisticada, ambos sonriendo para la cámara. «Esta foto fue tomada anoche. Elena Vázquez, hija del ministro de Finanzas. Sus familias han estado discutiendo un compromiso matrimonial durante meses».
Isabela sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Eso no significa nada. ¿No? Mira más de cerca, Isabela. Mira cómo la mira. Mira cómo sonríe con ella. Sebastián guardó el teléfono con satisfacción cruel. Esa es su sonrisa real, la que reserva para la gente de su clase. La sonrisa que te daba era solo lástima disfrazada de afecto. Basta, susurró Isabela, sus piernas temblando. Casi termino. Solo quiero que entiendas que este pequeño romance tuyo nunca fue real para él. Fuiste una fantasía, un escape de su mundo real. Pero ahora está de vuelta donde pertenece, con gente como él. Isabela se apoyó contra la mesa, sintiendo cómo se desmoronaba por dentro. Una parte de ella quería gritar que Sebastián estaba mintiendo, que Alejandro era diferente, que lo que habían compartido era real. Pero otra parte, la parte que había sobrevivido años de rechazo y humillación, sabía reconocer la verdad cuando la escuchaba. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó con voz quebrada. Porque quiero que Alejandro vuelva a ser funcional y no puede hacerlo mientras siga siendo una distracción. Sebastián se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para dar su golpe final. Y Isabela, no tienes que preocuparte por renunciar. Tu contrato será terminado al final de la semana. Don Ricardo ha decidido reducir el personal. Se fue dejando a Isabela sola en el salón, rodeada por el lujo que nunca había sido suyo y la devastación de un sueño que había sabido desde el principio que era imposible. Esa noche, por primera vez desde que había llegado a la mansión, Isabela no lloró. Se quedó sentada junto a su ventana, mirando la nieve que caía sobre los jardines, sintiendo cómo algo dentro de ella se endurecía y se fortalecía. Sebastián tenía razón en una cosa: había estado jugando fuera de su liga, pero se había equivocado sobre algo fundamental. Isabela Morales no era una víctima esperando ser salvada. Era una superviviente. Y las supervivientes siempre encuentran la manera de seguir adelante. La última semana de Isabela en la mansión Herrera transcurrió como un ritual de despedida silenciosa. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, cumplía con sus deberes con la precisión de siempre, y cada noche empacaba una pequeña parte de sus posesiones en la maleta gastada que había traído meses atrás. Ana, la cocinera, había intentado consolarla, pero Isabela había desarrollado una armadura de serenidad que no dejaba pasar ni el consuelo ni el dolor. Era como si hubiera decidido que sentir demasiado era un lujo que no podía permitirse. «Niña», le había dicho Ana el martes por la mañana, mientras Isabela ayudaba a preparar el desayuno por última vez. «No tienes que fingir que estás bien conmigo». «No estoy fingiendo», había respondido Isabela con voz plana. «Estoy bien. Esto siempre iba a terminar así. Pero el señor Alejandro hizo lo que tenía que hacer», había cortado Isabela la conversación. «Y ahora yo haré lo mismo». Lo que Ana no sabía, lo que nadie sabía, era que Isabela había tomado una decisión durante esas noches de insomnio. No se iría de la mansión como la misma mujer que había llegado. Se iría como alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que había aprendido que su valor no dependía de la aprobación de otros. El jueves por la noche, mientras empacaba los últimos de sus libros, obsequios baratos que había comprado con sus ahorros durante los meses de trabajo, escuchó pasos familiares en las escaleras de servicio. Su corazón se aceleró involuntariamente, pero su expresión permaneció serena cuando Alejandro apareció en su puerta. Se veía terrible. Su traje estaba arrugado, su cabello despeinado y tenía ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Ya no llevaban la arrogancia casual que había sido su marca registrada, sino algo más crudo, más desesperado. «Isabela», dijo su nombre como una plegaria rota. «Señor Alejandro», respondió ella sin voltear desde donde estaba doblando ropa.
No debería estar aquí. Señor Alejandro. La herida en su voz fue palpable. ¿Ahora volvemos a eso? Siempre fuimos eso, respondió Isabela, finalmente volteándose para mirarlo. Solo me permití olvidarlo por un tiempo. Alejandro entró a la habitación y cerró la puerta detrás de él. El mismo gesto que había hecho la noche que cambió todo entre ellos. Pero ahora el espacio se sentía diferente, cargado de finales en lugar de posibilidades. «Escúchame», dijo acercándose a ella. «Sé lo que piensas, sé lo que Sebastián te dijo». «¿Ah, sí?» Isabela lo miró con una expresión que él no podía leer. «¿Y qué pienso, Alejandro?» «Piensas que te mentí, que esto no fue real para mí, que eres solo otra conquista que puedo descartar cuando me convenga». Isabela asintió lentamente. «Es una evaluación precisa». «¡No lo es!» Alejandro se pasó las manos por el cabello, su compostura perfecta finalmente resquebrajándose. «Isabela, todo lo que te dije era verdad. Te amo, me estoy muriendo sin ti. ¿Me amas?» La pregunta salió tan suave que él tuvo que inclinarse para escucharla. «¿Me amas lo suficiente para presentarme mañana en el desayuno familiar como tu novia?» Alejandro abrió la boca, pero no salieron palabras. «¿Me amas lo suficiente para defenderme cuando tu padre me despida por insubordinación?» Silencio. «¿Me amas lo suficiente para renunciar a Elena Vázquez y su dote de conexiones políticas?» La mención de Elena hizo que Alejandro palidecer. «¿Cómo sabes de Elena?» Isabela sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. «Porque tu hermano tenía razón sobre todo, incluyendo el hecho de que nunca fui más que una fantasía para ti. Eso no es cierto. Entonces, demuéstralo». Isabela se acercó a él, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que él no había visto antes. «Toma mi mano, baja esas escaleras conmigo ahora mismo y dile a tu familia que me amas. Hazlo ahora, Alejandro. Demuestra que no soy solo palabras bonitas susurradas en la oscuridad». Alejandro la miró durante un largo momento, y en su silencio, Isabela encontró todas las respuestas que necesitaba. «No puedes», dijo ella, no con dolor, sino con una claridad extraña. «¿Y sabes qué, Alejandro? Me alegro de que no puedas». «¿Qué?» Isabela se alejó de él, su postura enderezándose con una dignidad que irradiaba desde su interior. «Me alegro porque finalmente entiendo que no necesito que me amen para ser valiosa. No necesito tu aprobación, o la de tu familia, o la de nadie para saber que valgo la pena. Isabela, pasé meses preguntándome si era suficiente para ti», continuó ella, su voz ganando fuerza. «Si era lo suficientemente bonita, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente especial para merecer tu amor, pero estaba haciendo la pregunta equivocada». ¿Cuál era la pregunta correcta? Isabela lo miró con una sonrisa que era pura luz, pura fuerza, pura libertad. La pregunta correcta era: ¿eres tú suficiente para mí? El silencio que siguió fue absoluto. Y la respuesta, continuó Isabela, es no. No eres suficiente para mí, Alejandro, porque yo merezco a alguien que me elija todos los días, que luche por mí, que me vea como un premio en lugar de un problema que resolver. Alejandro se quedó inmóvil, como si las palabras de Isabela lo hubieran convertido en piedra. «Merezco a alguien que no tenga que reunir valor para amarme», terminó ella. «Y tú no eres ese hombre». Isabela tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a él, se detuvo brevemente. «Gracias», dijo suavemente, «por enseñarme que soy más fuerte de lo que pensaba». Y con eso, Isabela Morales salió de la habitación, dejando atrás no solo a Alejandro Herrera, sino a la mujer que había sido cuando entró por primera vez a esa mansión, pequeña, asustada, convencida de que valía menos que nada. La mujer que caminaba por esas escaleras por última vez sabía exactamente cuánto valía, y era más de lo que esa familia dorada jamás podría pagar. La mañana de la partida de Isabela amaneció con una claridad cristalina que hacía que cada detalle del mundo pareciera más nítido, más real.
El taxi que la esperaba en la entrada de servicio contrastaba brutalmente con la elegancia de la mansión Herrera, pero para Isabela representaba algo mucho más valioso que el lujo. Representaba libertad. Ana había insistido en preparar un desayuno de despedida, sus ojos rojos de llorar mientras empacaba suficiente comida para una semana en una bolsa de papel marrón. «No sé dónde vas a ir, niña, pero prométeme que te vas a cuidar». «Me voy a cuidar», había prometido Isabela, y por primera vez en meses la promesa se sentía verdadera. «Ana, gracias por tratarme como familia». «Eres familia», había murmurado la cocinera, abrazándola con la fiereza de una madre. «Siempre serás mi niña». Mientras Isabela bajaba las escaleras principales por última vez, ya no las de servicio, había decidido que se merecía la dignidad de usar la entrada principal, se encontró cara a cara con Sebastián en el vestíbulo. Él la evaluó con su mirada calculadora habitual, pero esta vez había algo diferente en su expresión. Sorpresa, tal vez, o respeto reluctante. «Así que realmente te vas», dijo, su voz desprovista de la crueldad usual. «¿Esperabas que me quedara a suplicar?», respondió Isabela, su voz serena pero firme. Sebastián la estudió durante un momento más. «Sabes, pensé que ibas a destrozarte. Pensé que te verían salir de aquí llorando y destrozada, como todas las demás. Lo siento por decepcionarte». «No me decepcionas», dijo él, y para sorpresa de Isabela, sonaba honesto. «De hecho, creo que subestimé quién eras realmente». Isabela inclinó ligeramente la cabeza en reconocimiento, pero no respondió. Ya no tenía nada que demostrarle a Sebastián Herrera. Fue entonces cuando Alejandro apareció en lo alto de las escaleras principales, vestido con un traje impecable, pero con el rostro de alguien que no había dormido en días. Se detuvo al verla, su expresión pasando por una docena de emociones en segundos. «Isabela», dijo su nombre como si fuera una herida abierta. Ella lo miró hacia arriba, y en su mirada no había dolor ni ira. Solo una resolución tranquila que lo asustó más que cualquier lágrima hubiera podido hacerlo. «Adiós, Alejandro». Él bajó las escaleras corriendo, como si el tiempo se le estuviera agotando. «Espera, por favor, no puede terminar así». Isabela se detuvo, pero no se volteó completamente hacia él. «¿Cómo quieres que termine, Alejandro? Quiero arreglar esto. Quiero que sepas que lo que siento por ti es real». «Ya lo sé», respondió Isabela, y la simplicidad de su respuesta lo desconcertó. «¿Lo sabes? Sé que lo que sentías era real en ese momento», explicó ella, finalmente volteándose para mirarlo. «Pero también sé que no era suficiente para cambiar quién eres realmente». Alejandro se acercó más, ignorando la presencia de Sebastián, que observaba el intercambio con interés clínico. «¿Y si cambio? ¿Y si demuestro que puedo ser diferente?» Isabela sonrió con tristeza. «Alejandro, no puedes cambiar por mí. Si cambias, tiene que ser por ti, porque quieres ser mejor hombre, no porque quieres recuperar a una mujer». «Pero te amo». «Y yo te amé también», lo interrumpió Isabela. «Pero el amor no es suficiente cuando las personas están en lugares diferentes de sus vidas. Tú necesitas crecer, necesitas decidir quién quieres ser independientemente de tu familia y su dinero. Y yo necesito vivir mi vida sin esperar a que alguien más me dé permiso para ser feliz». La verdad en sus palabras se clavó en Alejandro como cuchillos. «Entonces esto es definitivo. No hay manera de volver atrás», confirmó Isabela. «Pero Alejandro, eso no significa que esto haya sido un error. Me enseñaste que podía ser amada, y eso es un regalo que llevaré siempre». Alejandro sintió lágrimas que no había derramado desde la infancia quemando sus ojos. «¿Y qué pasa si me convierto en el hombre que merezco? ¿Y si en 1 año o 2 años soy diferente?» Isabela consideró la pregunta seriamente. «Entonces serás feliz con quien seas en ese momento. Y tal vez, si el destino quiere,
nuestros caminos se crucen nuevamente. Pero no puedes vivir tratando de convertirte en alguien para recuperar el pasado. Tienes que convertirte en alguien para crear un futuro. El taxista tocó la bocina suavemente, recordándoles que el tiempo seguía avanzando. Isabella tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta. Esta vez, cuando pasó junto a Alejandro, él no trató de detenerla. En cambio, hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Se inclinó ligeramente, un gesto de respeto que hubiera sido impensable meses atrás. Isabella la llamó una última vez cuando ella estaba en el umbral. «Sí, eres la mujer más fuerte que he conocido». Isabella sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina, llena de calidez. «No, Alejandro, soy la mujer más fuerte que me he permitido ser. Hay una diferencia». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el vestíbulo de mármol de la mansión Herrera se sintió extrañamente vacío, como si algo esencial hubiera sido removido de su atmósfera. Sebastián rompió el silencio primero. «Bien», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Eso fue inesperado». Alejandro se quedó mirando la puerta durante un largo momento. «Se ha ido», murmuró, como si no pudiera creer que fuera real. «Sí», confirmó Sebastián. «Se ha ido. Y hermano, creo que tienes mucho en qué pensar». En el taxi, mientras la mansión Herrera se alejaba por la ventana trasera, Isabella no lloró. En cambio, sacó un pequeño cuaderno de su bolso y comenzó a escribir. No estaba segura de qué estaba escribiendo exactamente. Planes, sueños, reflexiones. Pero sabía que estaba documentando el final de un capítulo y el comienzo de otro. El taxista, un hombre mayor con ojos amables, la observó por el retrovisor. «¿A dónde vamos, señorita?» Isabella alzó la vista de su cuaderno y sonrió. «Al futuro», respondió. «Pero primero, a la estación de autobuses». Mientras el taxi se dirigía hacia el centro de la ciudad, Isabella sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Emoción por lo desconocido. Por primera vez en su vida no sabía exactamente qué vendría después, pero en lugar de asustarla, la llenaba de una energía que no sabía que poseía. Isabella Morales había entrado a la mansión Herrera como una mujer rota, buscando sobrevivir. La salía como una mujer completa, lista para vivir. Y esa transformación valía más que todo el oro del mundo. 2 años después, la primavera había llegado temprano a San Miguel de los Remedios, un pequeño pueblo en las montañas donde Isabella había encontrado su hogar. El aula de la escuela local se llenaba de risas infantiles mientras ella enseñaba matemáticas a un grupo de niños cuyas edades oscilaban entre los 6 y 12 años. «Maestra Isabella», preguntó Carmen, una niña de ojos brillantes y cabello trenzado, «¿por qué los números pueden ser amigos?» Isabella sonrió, la misma sonrisa que había aprendido a llevar genuinamente durante estos años de reconstrucción. «Porque cuando trabajamos juntos, Carmen, podemos resolver problemas que solos parecían imposibles». Era una lección que había aprendido sobre más que matemáticas. El pueblo la había recibido con curiosidad inicial, que rápidamente se convirtió en afecto. Isabella había llegado con sus pocos ahorros y una determinación férrea de comenzar de nuevo. Había alquilado una pequeña habitación encima de la panadería local y había solicitado el puesto de maestra en la escuela del pueblo, que había estado vacante durante meses. El director, don Marcos, había sido escéptico al principio. «Una mujer de la capital que quiere enseñar aquí. ¿Estás huyendo de algo, hija?» «Estoy huyendo hacia algo», había corregido Isabella, «hacia la vida que siempre supe que quería vivir». Y había sido verdad. En estos 2 años, Isabella había florecido de maneras que nunca imaginó posibles. Sus estudiantes la adoraban, los padres la respetaban, y ella había encontrado una paz interior que no sabía que existía.
Había establecido un jardín detrás de la escuela donde enseñaba a los niños sobre la vida, la paciencia y el milagro de ver crecer algo desde una semilla. También había encontrado amor, aunque no del tipo que esperaba. María Elena, la bibliotecaria del pueblo, se había convertido en su mejor amiga y confidente. José Luis, el veterinario joven que había llegado al pueblo 6 meses después que ella, la cortejaba con una paciencia y ternura que la conmovían. Pero Isabela había aprendido a no apresurarse en asuntos del corazón. El amor llegará cuando tenga que llegar, le decía a María Elena durante sus caminatas vespertinas por las colinas. Por ahora estoy enamorada de mi vida. Esa tarde de viernes, mientras Isabela organizaba los trabajos de sus estudiantes, escuchó el sonido familiar de un motor caro subiendo por la carretera empinada hacia el pueblo. Era un sonido que desentonaba con los camiones agrícolas y las motocicletas modestas que normalmente transitaban por San Miguel. No pensó mucho en ello hasta que don Marcos apareció en la puerta de su aula, con expresión preocupada. «Isabela, hay alguien aquí que pregunta por ti». El corazón de Isabela se saltó un latido, pero mantuvo su expresión serena. «¿Quién es?» «Un hombre joven, bien vestido. Dice que viene de la capital. Dice que se llama Alejandro». Isabela sintió como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Durante 2 años había reconstruido su vida ladrillo por ladrillo, creando una versión de sí misma que era independiente, fuerte, completa. La posibilidad de que Alejandro apareciera había sido algo que había considerado en sus primeros meses aquí, pero eventualmente había dejado de esperarlo. «¿Le dijiste dónde estoy?» «Le dije que hablara contigo primero. Está esperando en la plaza». Isabela asintió. Tomó su bolso y salió de la escuela con pasos medidos. Su mente estaba curiosamente en calma, como si se hubiera preparado para este momento sin saberlo. La plaza central de San Miguel era pequeña pero encantadora, con una fuente antigua rodeada de árboles de jacaranda que estaban en plena floración. Alejandro estaba parado junto a la fuente y Isabela pudo verlo antes de que él la notara. Había cambiado. Seguía siendo innegablemente hermoso, pero había algo diferente en la manera en que llevaba su cuerpo, en la expresión de su rostro. La arrogancia casual había sido reemplazada por algo más reflexivo, más humilde. Llevaba jeans y una camisa simple en lugar de sus trajes de diseñador, y cuando la vio acercarse, su sonrisa fue tentativa, insegura. «Isabela», dijo su nombre como si fuera una palabra sagrada. «Alejandro», respondió ella, manteniéndose a una distancia respetable. «¿Qué haces aquí?» Él se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que ella recordaba. «Te estuve buscando. Me tomó meses encontrarte. ¿Por qué me buscabas?» Alejandro la miró durante un largo momento antes de responder. «Porque tenías razón. Sobre todo». Isabela esperó sin decir nada. «Me tomó 2 años entender lo que querías decir», continuó él. «Sobre convertirme en mejor hombre por mí mismo, no por recuperarte. Sobre crecer independientemente de mi familia. ¿Y lo hiciste?» «Estoy tratando». Alejandro sonrió con una vulnerabilidad que era completamente nueva. «Dejé la empresa familiar. Estoy trabajando como consultor independiente, ayudando a pequeñas empresas. Vivo en un apartamento modesto, manejo mi propio dinero, tomo mis propias decisiones». Isabela sintió una mezcla de orgullo y tristeza. «Me alegra escuchar eso, Alejandro, realmente». «¿Pero?» Ella sonrió suavemente. «No hay peros. Me alegra saber que encontraste tu camino». Alejandro se acercó un paso. «Isabela, vine aquí porque quería que supieras que te tenía razón sobre todo, pero también porque espero que tal vez ahora». «¿Ahora qué?» «Ahora tal vez podríamos intentar de nuevo, como las personas que somos ahora, no como las que éramos entonces». Isabela miró alrededor de la plaza, a su pueblo, su nueva vida, la existencia que había construido con sus propias manos. Cuando volvió a mirarlo,
Sus ojos estaban llenos de una compasión suave, pero definitiva. Alejandro, dijo gentilmente, me siento honrada de que hayas hecho este viaje, de que hayas cambiado, de que te hayas convertido en quien necesitabas ser. Pero mi vida está aquí ahora. Esta es mi gente, mi hogar, mi propósito. La expresión de Alejandro se desplomó ligeramente, pero asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Además, continuó Isabela, lo que tuvimos fue hermoso, porque llegó en el momento exacto en que ambos lo necesitábamos. Tú necesitabas despertar, y yo necesitaba encontrar mi fuerza. Pero las personas que somos ahora somos diferentes. Hemos crecido en direcciones distintas. No hay ninguna posibilidad. Isabela se acercó y, para su sorpresa, tomó sus manos. Alejandro, te deseo toda la felicidad del mundo. Espero que encuentres a alguien que ame al hombre en que te has convertido, no al que eras o al que podrías llegar a ser. Él apretó sus manos suavemente. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Isabela miró hacia la escuela donde había dejado los dibujos de sus estudiantes secándose en las ventanas, hacia las montañas que enmarcaban su nuevo mundo, hacia el futuro que se extendía ante ella lleno de posibilidades que ella misma crearía. Soy completa, respondió, y para mí eso es mejor que ser feliz. Alejandro sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina, libre de expectativas o esperanzas secretas. Entonces valió la pena todo, dijo. Conocerte, perderte, encontrarme a mí mismo, todo valió la pena para llegar a este momento. Se quedaron parados en silencio durante un momento. Dos personas que habían compartido una historia intensa, pero que ahora pertenecían a mundos diferentes. Adiós, Isabela Morales, dijo él finalmente. Adiós, Alejandro Herrera, respondió ella. Y gracias por todo. Cuando él se fue, Isabela se quedó en la plaza hasta que el sonido de su coche se desvaneció completamente. Luego sonrió y caminó de vuelta hacia la escuela, donde José Luis la esperaba con flores silvestres y una sonrisa tímida. ¿Todo bien?, preguntó él. Todo perfecto, respondió Isabela, tomando las flores y sintiendo su fragancia simple y honesta. ¿Listos para esa caminata? Mientras caminaban hacia las colinas, Isabela reflexionó sobre los círculos extraños que hace la vida. Había llegado a la mansión Herrera como una mujer rota buscando sobrevivir. Había salido como una mujer en proceso de sanación. Y ahora, 2 años después, era una mujer completa que había aprendido la lección más importante de todas. No necesitaba ser salvada por nadie porque tenía el poder de salvarse a sí misma. Y en esa realización encontró una felicidad más profunda y duradera que cualquier cuento de hadas le hubiera podido ofrecer. Reflexión final. La historia de Isabela Morales no terminó con un príncipe azul o un rescate dramático. Terminó con algo mucho más valioso. Una mujer que se descubrió a sí misma, que aprendió que su valor no dependía de la validación de otros, y que construyó una vida hermosa con sus propias manos. Porque a veces el verdadero amor no es encontrar a alguien que te complete, sino convertirte en alguien que ya está completo por sí mismo. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si Isabela te recordó que tú también tienes una fuerza dentro que tal vez aún no has descubierto, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me lees? ¿Y crees, como yo, que el amor más importante que podemos encontrar es el amor propio? Tu historia también importa y me encantaría conocerla. Yo fue absoluto. Diego la miró con la boca abierta. Alejandro, con algo que podría haber sido admiración, y Isabela con la sorpresa de alguien que acaba de descubrir que puede volar. Por primera vez en su vida, Isabela Morales había dicho no, y el mundo no se había acabado.